La injuria celular es aquella condición en la cual se establece un daño a la célula, al órgano o al tejido. Ya sabemos que normalmente los órganos, los tejidos se adaptan a cambios en su condición de trabajo normal, al medio ambiente, etcétera. Pero llega un punto en que esa capacidad de adaptación se supera, se vulnera. La carga de trabajo excede la capacidad de adaptación que tiene un órgano o un tejido o una célula. Entonces, cuando eso sucede, nos comenzamos a adentrar en el concepto de injuria, el cual está muy cercano a lo que conocemos todos como enfermedad. Entonces, cuando hablamos de injuria, comenzamos ya a hablar de procesos de enfermedad en el individuo. Ahora, no. Vemos que el concepto de enfermedad tiene tanto de largo como de ancho. Sí, es una cuestión que es muy variable de persona a persona, pero ya comenzamos a hablar de que hay un daño. ¿Sí? Para que exista una injuria, tiene que haber ciertas condiciones. La primera de ellas es que la injuria tiene que tener algunas características. Primero, tiene que ser severa, ¿sí? O por lo menos lo suficientemente severa como para producir ya un daño. Digamos, si una persona tiene la capacidad de caminar sobre una superficie dura 3 o 4 kilómetros de manera repetitiva, sin hacer ninguna alteración en sus órganos, por ejemplo, en sus pies, pues ahí no hay injuria. Pero si camina 8 y comienzan a dolerle los talones, ahí ya comenzamos a hablar de que hay un tipo de injuria. ¿Por qué? Porque la severidad, la duración, ¿sí?, del estímulo injuriante fue mucho mayor. Además, la tolerancia a la injuria comienza a disminuir. Entonces, hay muchos factores que afectan lo que es el tipo de injuria, y el tipo de injuria difiere de un individuo a otro. La capacidad de injuria para una persona u otra es muy variable, no hay una estandarización al respecto. Segundo, la severidad de la injuria. Mientras más severa sea, mientras más severo sea el estímulo nocivo, más severa va a ser la injuria causada. ¿Sí? Y también depende del tipo de célula que se afecte. Hay células que tienen mayor tendencia a la afectación por injuria que otras. Entonces, este esta situación es muy importante tenerla en cuenta. No todas se responden igual. Por ejemplo, los miocardiocitos tienen menos capacidad de tolerancia a la injuria hipóxica que la que tienen, por ejemplo, las fibras de músculo estriado. Entonces, según el tipo de célula afectada, también varía la posibilidad de una injuria. ¿Cuáles son las causas de injuria celular más importantes y comunes? Bueno, la primera es la inflamación. La inflamación es la causa número uno de injuria, y la gran injuria durante los procesos inflamatorios se lleva a cabo durante las fases agudas. Saben que las fases agudas de la inflamación son fases sumamente inespecíficas, en las cuales hay una actividad bastante agresiva por parte de los neutrófilos, liberando ciertas sustancias que tienen capacidad de destrucción de agentes patógenos y también de producir alteraciones sobre tejidos propios. Entonces, la injuria tiene un componente inflamatorio importante como causa. Otro fenómeno importante de injuria, sobre todo para las células, es la hipoxia. ¿Sí? Y cuando las células trabajan en condiciones hipóxicas, puede haber injurias de tipo agudo e injurias de tipo crónico. Una injuria de tipo agudo es aquella injuria que ocurre o que se instaura en condiciones rápidas. Digamos, un individuo se sumerge en el agua, ¿sí?, no tiene capacidad de sostener la respiración, y en cuestión de pocos segundos o minutos el paciente queda inconsciente. ¿Por qué? Porque hay una hipoxia aguda sobre neuronas. Por otra parte, hay gente que puede vivir en condiciones hipóxicas, ¿sí?, no extremas,
sin que haya mayor injuria. Un ejemplo clásico eran pacientes con COVID, que ustedes veían ingresar con saturaciones de oxígeno bajas, en condiciones de hipoxia, pero aún así lograban sobrevivir. Entonces, la hipoxia puede ser aguda, dependiendo de la severidad, o a veces hay individuos con condiciones de hipoxia definitivamente crónicas. Digamos, si ustedes comparan la disponibilidad de oxígeno de una persona que viva en lo más alto de una montaña a 3.000 metros de altura, va a tener con ciertas condiciones hipóxicas relativas si ustedes lo comparan con una persona que vive a nivel del mar. Y esto, pues no necesariamente lleva a una enfermedad, pero sí puede predisponer ante una condición abrupta o una condición predisponente a que haya más enfermedad por hipoxia en una persona que vive a la altura que una persona que vive a nivel del mar. La nutrición también es un factor causante de injuria importante. El trauma, ¿sí? El trauma, por supuesto, y mutaciones de tipo genético son factores causantes de injuria de alta relevancia. Ahora, cuando hablamos de hipoxia como causa de injuria, hay que tener en cuenta que la hipoxia lo que hace básicamente es afectar la cadena transportadora de electrones en el proceso de fosforilación oxidativa. Y ojo con estos temas, ¿sí? Porque esto es un favorito del STEP1. La cadena transportadora de electrones, producción, disminución de ATP, bomba sodio-potasio, bomba de calcio, glicólisis aeróbica, son temas favoritos. Entonces ustedes siempre van a encontrar este tipo de temas, pero asociados a preguntas clínicas. No les van a preguntar directamente la definición química o bioquímica de esto, sino que van a encontrar una integración de patología y bioquímica. Entonces ustedes van a encontrar que casi siempre se refieren a condiciones de hipoxia. Entonces pueden encontrar preguntas referentes, por ejemplo, a un infarto, pero desde el punto de vista bioquímico. Entonces es importante que ustedes tengan un concepto bioquímico importante de lo que son esos procesos y el ciclo de Krebs y demás asociados a la clínica para poder resolver esas preguntas. Bien, como les decía, la hipoxia entonces afecta la cadena transportadora de electrones y causa disminución del ATP. Y esa disminución del ATP lo logra alterando la bomba sodio-potasio y alterando la bomba de calcio. En la hipoxia, la glicólisis aeróbica se cambia y pasa a ser anaeróbica. Y ese cambio de glicólisis aeróbica a anaeróbica lleva a que el ácido láctico se acumule, lo cual lleva a disminución del pH y produce daño a proteínas y finalmente al ADN. Y esto lleva al desarrollo de muerte celular y, si no queremos ser tan extremos, a disfunción celular desde el punto de vista agudo. Y a largo plazo, la hipoxia como injuria puede llevar al desarrollo, por ejemplo, de neoplasias por alteraciones del ADN. Entonces, recuerden, todas las injurias tienen un lado agudo y un lado crónico. El lado agudo es el que se caracteriza por enfermedad de desarrollo rápido, de evolución rápida, mientras que la enfermedad crónica es la que se relaciona a la exposición prolongada de hipoxia y generalmente lleva a daño de proteínas y ADN, lo cual acarrea mutaciones y en muchos casos desarrollo de fenómenos neoplásicos. ¿Cuáles son las causas de hipoxia más frecuentes? Bueno, la isquemia de cualquier tipo, condiciones de hipoxemia como las que les explicaba hace un momento, y aquellas alteraciones en las que hay disminución de la capacidad de transporte de oxígeno, por ejemplo, hemoglobinopatías, anemias, etc. Muy bien. Ahora, las injurias como tal pueden ser de dos tipos, reversibles e irreversibles. Toda injuria, por definición, en un principio es de tipo reversible, ¿sí? Sin embargo, eh,
la evolución de la lesión o del estímulo injuriante, si no desaparece, hace que el fenómeno tienda hacia la irreversibilidad. El primer signo que va a aparecer ante una injuria de tipo reversible es el edema. Entonces ténganlo muy en cuenta. Cuando ustedes observen que hay edema en las células o ustedes les describan que hay edema en las células, ustedes deben de pensar de que hay una injuria, pero que esa injuria es de tipo reversible. Y eso se traslada al aspecto macroscópico. ¿Sí? Ustedes tienen un paciente con una lesión cerebral y su primer signo es el edema cerebral. El edema cerebral lo podemos revertir, pero si no lo revierte, el edema va a progresar, va a haber daño neuronal y ya la lesión se va a hacer irreversible. Entonces no lo vayan a olvidar. Toda injuria, por definición, es reversible en un inicio y su primer signo es edema. Si la injuria persiste, ¿sí? Si el daño persiste, entonces la injuria se convierte en una injuria de tipo irreversible y el daño, pues obviamente también es irreversible. Cuando hay un daño irreversible, vamos a observar ciertas características. La primera de ellas es que hay un daño a la membrana celular, lo cual permite una filtración del citoplasma al líquido extracelular. Por ejemplo, eso lo podemos ver en el caso de un infarto y la troponina. ¿Sí? El daño del miocardiocito permite la filtración de ciertas enzimas que están en el interior del miocardiocito al líquido extracelular, entre ellas la troponina, y por eso es que podemos detectar séricamente, ¿sí? Troponina, y es el elemento diagnóstico más importante. Igual pasa con las demás enzimas cardíacas. Todas ocurren porque se pueden detectar porque hay filtración de ellas desde el interior de la célula a través de la membrana celular que se hace porosa al líquido extracelular y entonces uno puede medir la acumulación de ellas en el suero. ¿Sí? Uno de los inconvenientes de las enzimas cardíacas es que no hay forma de detectarlas rápidamente. Quizás la de detección más rápida hoy por hoy es la troponina. Y esa detección rápida de la troponina se debe básicamente a que sale el líquido extracelular y es la primera que sale. Quizás haya enzimas que se puedan detectar, que sean mejores para detectar un infarto, ¿sí? Pero aún no la hemos descubierto. Entonces estamos en la troponina, que es la gold standard del diagnóstico del infarto. ¿Por qué? Porque es la primera que se ha logrado detectar de manera más rápida debido a que filtra al líquido extracelular. Muy bien. Y además, ese daño a la membrana celular no solamente permite que filtren cosas de adentro de la célula hacia afuera, sino de afuera hacia adentro. Y por ejemplo, en el daño a la membrana celular ingresa calcio a la célula, el cual es tóxico. ¿Sí? Y entonces, al ingresar calcio a la célula se producen efectos tóxicos que pueden terminar alterándola, quizás de manera aguda o también de manera crónica, ¿sí? Llevando a disfunción de la misma. Muy bien. También en el curso de una injuria irreversible hay daño a la mitocondria. Y este daño a la mitocondria sí que es importante, porque él lleva a pérdida de la cadena transportadora de electrones. ¿Sí? Y al haber pérdida de la cadena transportadora de electrones, pues se va a alterar la respiración celular. Entonces, un número importante de organelas se van a ver afectadas, va a haber, perdón, disminución de la capacidad funcional de la célula y al mismo tiempo va a comenzar a haber muerte de células. ¿Sí? Entonces, el órgano no solamente se va a hacer hipofuncionante, sino que va a comenzar a morir células. Y la muerte puede ser masiva y puede llegar a producirse en extensas áreas desvitalizadas o muertas dentro de un órgano tejido, llevando a disfunción. También existe una filtración de lo que llamamos el citocromo al citosol de la célula. Y este fenómeno es importante porque activa la apoptosis. Entonces, usted va a ver que no solamente hay alteración en el interior de la célula, filtración de cosas desde dentro de la célula hacia afuera, ingreso de sustancias que pueden ser tóxicas desde afuera hacia adentro de la célula, alteración en la respiración celular,
Y finalmente se activa la apoptosis, la cual estaba programada de otra manera, pero se activa precozmente. O sea que la apoptosis está definida como la muerte celular programada. Es decir, la apoptosis funciona el día que es, pero en el caso de un desarrollo de una injuria irreversible por un proceso patológico, la apoptosis se activa de manera temprana. Entonces las células se mueren antes de tiempo. Entonces eso lleva pues a el daño irreversible. También se afecta la membrana lisosomal, lo cual es muy grave porque los lisosomas tienen una carga sumamente destructiva para la célula. Entonces las células se lisan, básicamente, hacen lisis, y finalmente ocurre pues ya la muerte celular. Entonces, esta serie de procesos que hemos visto aquí ocurren todos juntos, a veces de manera sistemática, progresiva uno tras otro, o a veces ocurren de manera inmediata uno solo de ellos y luego desencadena esto. Quizás el más severo y agudo de todos estos procesos es el daño a la membrana lisosomal. ¿Sí? Es el que más acelera el proceso de muerte celular. Los otros lo hacen de manera lenta, pero este es el que causa los daños más agudos. Muy bien. Ahora, cuando hay muerte en las células, ocurren algunos signos clásicos. Y el signo más característico que uno puede observar es la pérdida del núcleo. La pérdida del núcleo es la desaparición de ese elemento en el interior de la célula hiperpigmentado de forma irregular, más pequeño que el citoplasma, pues que conocemos con el nombre del núcleo. La pérdida del núcleo consiste de tres fases. ¿Sí? En la primera fase, ustedes van a encontrar un fenómeno llamado pignosis. La pignosis es la condensación del núcleo, es decir, es cuando la cromatina se agrupa, se hace más densa, entonces el núcleo aumenta su propiedad tincional, se hace más oscuro y al mismo tiempo se vuelve irregular. Entonces el núcleo deja de ser esa estructura redondeada que más o menos es y se comienza a convertir en una estructura de forma más o menos lineal, irregular, poligonal. ¿Sí? Entonces se condensa el núcleo. Luego, después de que el núcleo se ha condensado, comienza el proceso de daño del núcleo. Y entonces arranca la llamada cariorexis, que es básicamente la fragmentación del núcleo. ¿Sí? El núcleo se hace fragmentos, pequeños pedazos de núcleo. Y finalmente viene la cariolisis, ¿sí? En la cual el núcleo se disuelve, la disolución nuclear. Entonces, no se deben olvidar, la muerte celular, que es producto de una injuria reversible, presenta una serie de signos llamados pignosis, cariorexis y cariolisis. Ustedes quizás me van a preguntar en un examen como este, bueno, ¿qué es la cariolisis? ¿Sí? Pero ustedes sí pueden observar, decirles que en un paciente se observa en una imagen microscópica fenómeno de cariolisis generalizado. Lo anterior puede ser consecuencia de qué tipo de proceso. Entonces, pues, la respuesta probablemente será cualquier evento patológico que ustedes lo relacionen a una injuria de tipo irreversible. Entonces, no vayan a olvidar este tema porque es una fuente frecuente de preguntas en el examen. Ahora, la muerte celular, ¿cómo ocurre? Bueno, la muerte celular ocurre por dos mecanismos, ¿sí? Por necrosis o por apoptosis. La necrosis es la destrucción de la célula y tiene una gran característica, es que siempre es patológica. Ustedes no van a encontrar fenómenos de necrosis por inducción fisiológica. Siempre hay una patología detrás de un evento necrótico. Ahora ya les dije, la principal causa de necrosis pues es obviamente respuesta a hipoxia y respuesta a fenómenos inflamatorios. Pero siempre la necrosis como gran característica siempre es patológica, nunca hay una necrosis inducida fisiológicamente. Con la apoptosis sí,
La apoptosis casi siempre es fisiológica, pero puede ser inducida por fenómenos eh, patológicos. Por ejemplo, en algunas neoplasias pueden inducirse fenómenos apoptóticos. Hay otras enfermedades en las cuales ocurren fenómenos apoptóticos, pero no es la constante. La apoptosis casi siempre es fisiológica. ¿Por qué? Porque la apoptosis es un fenómeno preprogramado en las células. Hay una serie de genes dependientes del envejecimiento celular que se activan a cierta edad de la célula y entonces inducen la producción del fenómeno de apoptosis. El fenómeno apoptótico es dependiente de ATP, es decir, requiere energía, consume energía, ¿sí? Y lo encontramos no solamente en el envejecimiento celular, sino en procesos fisiológicos muy importantes. Por ejemplo, la embriogénesis. Cuando ustedes miran las manos de un embrión, en un principio son como una palma, ¿sí? Una suprapalmar, con membranas. Poco a poco, entonces, la embriogénesis induce apoptosis entre esa superficie palmada, que es, o palmeada, que es las espacios interdigitales, y luego entonces construye los dedos, ¿sí? Las constricciones circulares de los dedos, donde están esas líneas en la piel horizontales, en los dedos de la mano, por ejemplo, y que coinciden con las regiones articulares, se producen por fenómenos de apoptosis. Entonces, la apoptosis es sumamente importante en la embriogénesis. Y cuando ustedes tienen trastornos de tipo apoptótico, en la embriogénesis van a encontrar malformaciones, ¿sí? Preguntas frecuentes relacionadas a la apoptosis en el STEP1 es relacionada directamente a la embriogénesis. La clásica pregunta es una sindactilia. Entonces, ustedes van a ver que les preguntan por un paciente con sindactilia, ¿sí? Entonces, presenta fusión. Un problema de las preguntas de exámenes como el STEP1 o el MIR es que cuando uno cree que tiene la respuesta en la mente, se la dan y la respuesta salta a otro punto. Entonces, ustedes le van a decir, se trata de un paciente que al momento de nacimiento presenta fusión del segundo, tercer y cuarto dedo de la mano derecha. Entonces uno inmediatamente dice sindactilia. Entonces dice, sigue el renglón abajo, se diagnostica una sindactilia. Entonces luego viene y dicen, punto, la pregunta continúa. El proceso en el cual se vio involucrado la alteración anatómica evidente y uno dice, es una apoptosis. Y dice, y entonces la respuesta continúa, la pregunta continúa, dice, es una apoptosis. Entonces uno luego, entonces continúa el siguiente renglón, dice, el fenómeno mediante el cual la apoptosis, una falla en la apoptosis, terminó generando la sindactilia fue, y da una serie de opciones y puede figurar, por ejemplo, una alteración en las proteasas, ¿sí? O en las endonucleasas, y ahí está la respuesta. Entonces, muchas veces usted van a encontrar ese tipo de preguntas, se llaman las preguntas de salto, ¿sí? Y hay preguntas de 2, 3 y hasta 4 saltos. Es decir, primer salto es una pregunta que ustedes se responden en la mente y la respuesta se la dan. Segundo salto, otra vez pasa lo mismo, tercer salto, y luego viene la pregunta, la respuesta del distractor. La apoptosis es característico del examen para este tipo de preguntas y siempre van a encontrar preguntas referentes a esto. ¿Dónde más encontramos fenómenos apoptóticos? En mucha parte. En muchas funciones del cuerpo, en muchos elementos corporales. La simetría fisiológica que tienen las dos lados del cuerpo humano se deben a la apoptosis. El mismo tamaño de la mano derecha y la mano izquierda se debe a la apoptosis. El mismo ángulo de movimiento articular que tiene la pierna de la rodilla derecha y la rodilla izquierda se debe a la apoptosis. ¿Sí? La relativa simetría, casi un 99% de la hemicara derecha y la hemicara izquierda es debido a la apoptosis. La apertura de las órbitas oculares de los párpados es debido a la apoptosis. ¿Sí? La formación del estomodeo, ¿sí? O el proctodeo en los extremos del tubo digestivo, la futura boca y el futuro ano, todo se debe a apoptosis. Entonces la apoptosis es sumamente importante.
Y no solamente en embriogénesis, sino en el ciclo menstrual. Y la apoptosis además tiene que, en el ciclo menstrual, por ejemplo, el cambio de fase proliferativa a fase secretora y ese proceso continuo cíclico, año tras año, mes tras mes en las mujeres durante su etapa fértil se debe gracias a la apoptosis. ¿Sí? Y la apoptosis es un fenómeno permanente. Tan permanente es que a lo largo de la vida el ser humano no pierde la simetría física entre un lado y el otro. ¿Sí? Ni tampoco llega un momento en que un órgano comienza a crecer descontroladamente en condiciones normales. El hígado siempre continúa manteniendo su tamaño. ¿Sí? Cuando para de crecer después de los 18 años, debido a que la apoptosis mantiene el número de células de manera relativamente estable dentro del propio órgano. Entonces la apoptosis es muy importante y también es muy importante a nivel del examen del STEP 1. Bien, para que haya una apoptosis entonces hay una relación intrínseca con lo que le llamamos las caspasas. Las caspasas básicamente lo que hacen es activar proteasas y activar endonucleasas. Las proteasas lo que hacen básicamente es degradar el citoesqueleto de las células. ¿Sí? Entonces, saben que el citoesqueleto es el armazón, la estructura física que constituye la célula. Al degradarse entonces el citoesqueleto, la célula comienza a, digámoslo de esta manera, desbaratarse. ¿Sí? Y eso es lo que ocurre realmente en una apoptosis. Y finalmente, algunos elementos que quedan tienen que ser degradados. Las endonucleasas degradan el ADN. Y esos fragmentos de ADN que quedan sueltos son reutilizados, en efecto, son fagocitados. Casi todo lo que los productos de la apoptosis se envuelven en vesículas llamadas vesículas apoptóticas y finalmente son fagocitadas. Entonces, eso es una célula normal y esto es lo que puede ocurrir en una apoptosis y en una necrosis. Si usted mira en la necrosis, hay una dilución de la membrana celular y todos los elementos, obviamente con todas las consecuencias, una alteración de la cadena transportadora de electrones, daño al retículo de Golgi, etcétera, etcétera. Y finalmente la célula se diluye, ¿sí? Entonces los elementos salen destruidos, ¿sí? En muy mala condición al líquido extracelular. Mientras que en la apoptosis, prácticamente lo que hace la célula es una contracción, ¿sí? Entonces, hay una contracción de las estructuras celulares, se fusionan muchas de ellas y entonces quedan las llamadas cuerpos o vesículas apoptóticas, las cuales, como ya les dije en su momento, son casi siempre reutilizadas, son fagocitadas. ¿Por quién? Por los macrófagos. El macrófago utiliza los restos de la célula para fagocitarlos y contenidos proteicos y nutricionales importantes para ellos. Entonces son básicamente fagocitados. Entonces, esto es la diferencia entre necrosis y apoptosis. Recuerden, la apoptosis es un proceso casi siempre fisiológico, la necrosis es un proceso siempre patológico. Hay algunas condiciones fisiológicas en las cuales hay apoptosis, no son muy comunes. Aquí vemos entonces lo que ocurre en una apoptosis, hay un encogimiento, ustedes ven aquí, una retracción de la célula se retrae, se encoge y entonces comienzan a formarse estas estructuras que vemos acá, que son las que llamamos las vesículas de tipo apoptótico. Entonces, apoptosis, recuerden, es un tema favorito del STEP 1. Bien. En cuanto a la necrosis, bueno, la necrosis tampoco es que no sea muy de los afectos del STEP 1, sí, siempre hay preguntas de necrosis y hay que tener muy claros los conceptos de lo que es la necrosis como tal, como proceso fisiopatológico y de los tipos de necrosis. Cuando hacemos referencia a necrosis en un examen como el STEP 1 o el MIR, ustedes no esperen nuevamente que les coloquen definiciones. Recuerden, esos son exámenes clínicos con énfasis en temas de ciencias básicas. Esa es la mejor definición de este tipo de exámenes. Entonces, ustedes van a encontrar que existen diferentes tipos de necrosis. ¿Sí? Usted no va a esperar que le digan, una necrosis coagulativa es este tipo, no. Ustedes van a encontrar
la descripción clínica, el ejemplo clínico o el caso clínico, y usted va a tener que identificar qué tipo de necrosis es la que está ocurriendo. Entonces, existe un tipo de necrosis llamada necrosis de coagulación o coagulativa, en la cual básicamente lo que ocurre es una coagulación de las proteínas con lisis del núcleo. ¿Sí? La necrosis de coagulación se observa en casos de isquemia visceral y se observa en casi todos los órganos a excepción del cerebro. Entonces, este es una característica importante de la necrosis de coagulación. Para identificar necrosis de coagulación, hay que ver siempre dos cosas, porque es posible que ustedes le coloquen una imagen. Entonces, si ustedes colocan una imagen de un proceso que es una necrosis y ustedes ven un coágulo o una acumulación de sangre ahí roja, un espacio violáceo que se ve que es sangre, pues es coagulativo. Pero la necrosis de coagulación, cuando ya no es una necrosis fresca, adopta otro aspecto y comienza a parecerse a la carne cocida. Entonces, si usted le coloca una foto de un órgano en el cual el aspecto es parecido al de carne cocida, piensen que les están mostrando una imagen de necrosis coagulativa o de coagulación. Por lo tanto, la respuesta correcta debe ser esa. Entonces, no se vayan a olvidar. Si le muestra una foto de un órgano con un coágulo ahí, que se ve rojo, rutilante, o se ve de color violáceo, es una necrosis coagulativa reciente. Pero si les colocan una foto de algo que parece carne cocida y esa quizás es la que más colocan, piensen en una necrosis de coagulación como respuesta. Ahora, de manera particular, por sus características morfológicas, el cerebro no hace necrosis de coagulación. El cerebro hace un tipo diferente de necrosis, se llama la necrosis licuefactiva. Entonces, si por alguna razón en una pregunta ustedes observan que se observa o que es posible que haya necrosis de coagulación a nivel cerebral, esa es una excepción. ¿Sí? Porque el cerebro no hace necrosis de coagulación, el cerebro hace necrosis de tipo licuefactiva. También, sobre todo en exámenes como el MIR, usan una terminología diferente. Utilizan el término necrosis colicuativa. Hablar de necrosis licuefactiva o necrosis colicuativa es lo mismo. Aquí en Colombia pasa lo mismo. En Colombia, por ejemplo, en algunas escuelas le llaman necrosis licuefactiva. Digamos, en la Universidad del Valle tienden a usar el nombre licuefactiva. Si ustedes van, por ejemplo, a la Universidad de Caldas, es muy frecuente que allá utilicen necrosis colicuativa, al igual que en la Universidad de Antioquia. En las universidades en Bogotá se le llama la licuefactiva. Entonces, de región a región le llaman diferentes. Son las escuelas de formación de los médicos. De todas formas, cuando ustedes oigan hablar de licuefactiva o colicuativa, les están hablando más o menos de lo mismo. ¿Listo? Este tipo de necrosis involucra procesos de lisis enzimática y licuefacción. En pocas palabras, las enzimas se destruyen y el tejido se licúa. ¿Sí? Una licuefacción es licuar, una degradación del tejido, ¿sí? Destrucción absoluta. La necrosis licuefactiva se observa en los infartos cerebrales, en los abscesos bacterianos, sobre todo aquellos abscesos bacterianos inducidos por estafilococo y en casos de pancreatitis. Tengan muy en cuenta lo siguiente. Hay ocasiones en las que hay abuso del concepto y eso puede ser utilizado en los exámenes para confundir los estudiantes. Entonces, ustedes les pueden ver preguntas como esta. La necrosis licuefactiva, sobre todo en exámenes de residencia. ¿Sí? La necrosis licuefactiva es patognomónica de lesiones en cerebro. La respuesta es no, porque también se puede observar en otro tipo de alteraciones. Yo les dije, absceso por estafilococo, pancreatitis, etc. Pero sí es la más representativa del cerebro. Si la pregunta es, ¿en el infarto cerebral es posible observar
Necrosis diferentes a la licuefactiva, probablemente no. ¿Por qué es tan característico esto en el cerebro? Por el tipo de tejido cerebral. ¿Sí? El tejido de origen glial reacciona de manera diferente. Entonces, no es necrosis de coagulación, sino que es necrosis de tipo licuefactivo. Muy bien. Existe también otro tipo de necrosis llamada la necrosis gangrenosa, ¿sí? En la cual la mejor forma de definir la necrosis gangrenosa es como una variedad de necrosis coagulativa. Eh, entonces, mucha gente puede preguntarse, pues, ¿por qué llamarle gangrenosa si es una necrosis coagulativa? En realidad es una variedad. Bueno, la razón para darle una categoría aparte a la necrosis gangrenosa es que esta, eh, por lo general, se acompaña de sobreinfección bacteriana. ¿Sí? Entonces, esa sobreinfección bacteriana lleva a ciertos cambios en particular mmm, que le pueden dar un aspecto seco o húmedo. ¿Sí? Generalmente, la necrosis gangrenosa está acompañada de infección por bacterias y por bacterias de tipo anaeróbico. ¿Sí? Los clostridios están sumamente intrínsecos en el desarrollo de estas infecciones gangrenosas. ¿En dónde podemos observar necrosis gangrenosa? Bueno, con frecuencia se observa en el tracto gastrointestinal y también puede observarse en extremidades. Entonces son los sitios clásicos de aparición de este tipo de necrosis. La necrosis que ocurre, por ejemplo, en el pie diabético, en la isquemia por pie diabético, es necrosis de tipo gangrenosa. ¿Sí? Bien. Otro tipo de necrosis que es sumamente importante y que es una favorita del Step 1 es la necrosis caseosa. La necrosis caseosa está asociada a infección por Mycobacterium tuberculosis. ¿Sí? Y es una necrosis que tiene ciertas particularidades. La primera de ellas es que es una mezcla de necrosis coagulativa y licuefactiva. La necrosis caseosa es una necrosis descrita desde hace mucho tiempo. Fue escrita por eh, Robert Koch hacia finales del siglo XIX. Y el nombre caseoso, nombre tan particular, en realidad no nos refleja nada en español, pero proviene de la palabra alemana Käse, ¿sí? Que significa queso, porque el aspecto macroscópico de la necrosis caseosa es parecida al del queso crema. ¿Sí? Tiene ese aspecto, el queso crema. ¿Sí? O algunos autores nacionales dicen que se parece al llamado suero costeño. Entonces, ese aspecto caseoso, ojo, el aspecto caseoso no se observa en la placa histológica, el aspecto caseoso se observa en el ganglio, ¿sí? En el pedazo de pulmón que tiene el, la necrosis. En el corte histológico se ve algo muy diferente. Se ve una necrosis rodeada por una empalizada de células inflamatorias crónicas y histiocitos, pero en general en el corte macroscópico es donde se ve el calcium, ¿sí? La necrosis caseosa como tal. Lo importante es que ustedes, cuando oigan hablar de necrosis caseosa, les van a hablar del TBC. O si están hablándoles de TBC, probablemente les van a hablar de necrosis caseosa. ¿Por qué razón la TBC es tan importante para el STEP 1? Por una razón sencilla, por la alta incidencia de pacientes con HIV en los Estados Unidos, ¿sí? En la cual la TBC complica y es una causa importante de mortalidad de esta población. Entonces, ustedes van a encontrar siempre pacientes relacionados en preguntas hacia necrosis caseosa o hacia TBC de un lado o del otro. Bien. Existen otros tipos de necrosis menos comunes. Las clásicas son estas cuatro. ¿Sí? También existen dos tipos de necrosis de menos relevancia, pero importantes también. Una es la necrosis grasa, ¿sí? En la cual, como el nombre indica, hay una necrosis al tejido adiposo. Esta necrosis grasa no es muy frecuente. Los sitios más frecuentes donde ocurre la necrosis grasa es en el tejido mamario y en el páncreas. En el tejido mamario
Generalmente la necrosis grasa ocurre secundario a trauma, ¿sí? A impacto directo, a trauma ocasionado por la varilla del brasier, que es una causa frecuente, a trauma ocasionado por una prótesis, ¿sí? Aquellas prótesis que son más grandes que el espacio anatómico pueden producir necrosis grasa. Y en el páncreas, pues la necrosis grasa ocurre básicamente por fenómenos inflamatorios, pancreatitis. La característica macroscópica principal de la necrosis grasa es la aparición de un polvillo blanco sobre el tejido adiposo o bandas, líneas de color blanquecino con un aspecto semejante a una raya de tiza. ¿Sí? Ustedes van a encontrarla descrita en el examen como chalky appearance, ¿sí? Una apariencia como de tiza, ¿sí? Chalky es la palabra que usan. Ustedes oigan hablar una lesión de ahí, algo chalky, ¿sí? Ustedes piensen que le están hablando de necrosis grasa. Eso es frecuente y les gusta mucho preguntarlo. ¿Por qué? Porque la pancreatitis es muy común en los Estados Unidos, debido a que al consumo de alcohol elevado. Entonces, ese tema lo tratan con profundidad en el Step 1 y seguro van a encontrarse una pregunta relacionada a necrosis grasa. Bien, la necrosis grasa, básicamente esas estructuras blanquecinas que les describo, ese aspecto chalky, pues se debe a una mezcla de las enzimas pancreáticas con calcio y reacción con el tejido adiposo. ¿Sí? O con los ácidos grasos. Y entonces eso es lo que genera eso. Esas líneas blancas ocurren por un fenómeno de saponificación. ¿Sí? Se forman desde el punto de vista bioquímico jabones en el interior del tejido. Entonces eso es la necrosis grasa. Bien. También existe otro tipo de necrosis llamada la necrosis fibrinoide, en la cual aparece en casos en los que hay daño a la pared vascular. Básicamente, la necrosis fibrinoide es un depósito de material de fibrina, ¿sí? En la pared de los vasos y se observa en casos de hipertensión arterial y en enfermedades relacionadas a vasculitis, inflamaciones crónicas o agudas de los vasos sanguíneos. Quizás es la menos común, es la menos conocida, la que menos probablemente va a ser evaluada. ¿Sí? No es muy frecuente ni verla en la práctica ni verla en exámenes, pero de resto las demás variedades de necrosis sí son muy frecuentes que sean evaluadas. Aquí ven ustedes entonces unos cortes de un ganglio y de pulmón. Y aquí observan ustedes la llamada necrosis caseosa. ¿Sí? Entonces recuerden, eh, caseosa es una adaptación al castellano de la palabra case, ¿sí? Queso en alemán. Y el aspecto de el casium, pues en su momento a Robert Koch se le pareció al queso crema y dio el nombre necrosis caseosa. Entonces no vayan a olvidarse de eso. No, hay gente que le llama necrosis gaseosa. No existe necrosis gaseosa, es caseosa. Ya saben ustedes cuál es el origen de este nombre. Histológicamente decía, la necrosis caseosa tiene un patrón, pero no se ve caseoso. ¿Sí? El aspecto caseoso está acá. El aspecto histológico de la necrosis caseosa es una necrosis rodeada por una empalizada de células inflamatorias de tipo crónico interpuestas a una cantidad de histocitos. Aquí a los lados, ustedes pueden observar una serie de células grandes con múltiples núcleos, entonces son células gigantes multinucleadas que por sus características son propias de tuberculosis. Esas células tienen un nombre propio, se llaman células tipo Langhans, ¿sí? Las células tipo Langhans son patognomónicas de tuberculosis. Recuerden, tuberculosis es un elemento característico del Step 1.
Difícilmente ustedes van a encontrar una imagen como esta. ¿Sí? Pueden encontrarla acompañando una descripción clínica y la respuesta está en la descripción clínica, pero ustedes pueden encontrar, sí, con mucha facilidad, una foto de estas en su examen. ¿Sí? Cuando encuentren una foto de estas en su examen, ustedes deben siempre mirar el fondo necrótico, que es esta parte que está aquí, la empalizada rodeada de eh, linfocitos, ¿sí? Histiocitos y células gigantes multinucleadas de tipo Langhans rodeando el área necrótica. Esto sí es la imagen típica de una tuberculosis. Yo personalmente recuerdo haber visto una imagen de este tipo en mi examen cuando lo presenté pues hace muchos años. Aquí ven ustedes una imagen de una necrosis de tipo gangrenoso. La necrosis gangrenosa obviamente es evidente, ¿sí? El aspecto isquémico, ¿sí? Negro, la piel acartonada, gruesa, con desaparición de la epidermis en las partes superficiales, incluso ya acompañada de fenómenos previos con pérdida de porciones de artejos o artejos completos, la piel engrosada, ¿sí? En este caso se trata de una necrosis de tipo seco, ¿sí? Seco porque pues no se ve con secreción acompañando el área necrótica, es seco, y en este caso pues no nos indica que haya sobreinfección bacteriana. Cuando hay sobreinfección bacteriana será una necrosis de tipo húmedo.